Bueno, una vez más a todos, muchísimas gracias por su asistencia. A partir de este momento, pues vamos a dar inicio al webinar. A continuación, Mauricio Molina, quien pues es abogado especialista en Derecho Informático y también labora como asesor en temas de delitos informáticos y documentos electrónicos, va a proceder a explicarnos todo este marco legal y todos estos aspectos legales del documento electrónico que se genera a través de la plataforma del Hub. Entonces, pues le doy paso a Mauricio. Mauricio, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días a todos los asistentes a este webinar. Pues les agradecemos de antemano el espacio que han dedicado para tocar estos temas tan importantes y de tanta coyuntura en nuestra sociedad actual. Para empezar, pues es importante resaltar las ventajas enormes que tiene el uso de la tecnología dentro de los diferentes sectores de la economía. Es claro que la pandemia que estamos viviendo ha sido un factor de impulso acelerado del uso de medios electrónicos y pues en muchos sectores y muchas organizaciones hoy en día no tienen la claridad de la eficacia que estas herramientas electrónicas pueden tener para desarrollar los modelos de negocio. En esta oportunidad, quien les habla, Mauricio Molina, abogado experto en Derecho Informático, en diversos sectores, he podido acompañar los procesos de transformación digital de las organizaciones a nivel público y privado. Pues les voy a tocar ciertos aspectos relevantes en materia de documentos electrónicos, firmas electrónicas y firmas digitales, y su validez jurídica y cómo se puede aplicar en los diferentes modelos de negocio de sus organizaciones y puntualmente en el sector constructor. Para empezar, pues debemos reparar sobre la importancia de lo que es el mensaje de datos, definido en la Ley 527 de 1999 como toda información generada, enviada, recibida o almacenada por medios electrónicos. Digamos que la norma lo primero que hace es no determinar solo un medio electrónico específico, por ejemplo, correo electrónico, un archivo de PDF, un archivo de Word, en virtud del principio de neutralidad tecnológica, que consiste en que pues, la normatividad avanza a pasos lentos comparado con la tecnología que avanza de manera acelerada y lo podemos ver en la diferente, en la proliferación de diferentes medios electrónicos que facilitan muchas de las actividades de los modelos de negocio en general. Entonces la ley lo que hace es determinar que cualquier tipo de información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, lo que estamos hablando aquí de chats, estamos hablando de audios, estamos hablando de fotografías, cualquier tipo de medio electrónico constituye un mensaje de datos y pues tiene una validez jurídica como documento electrónico. Eh, la norma precisamente dice que no se negará efectos jurídicos a ningún tipo de información por el hecho de que esté el mensaje de datos. Entonces, la ley 527 constituye el ingreso al ordenamiento jurídico colombiano de el mensaje de datos y su validez jurídica y su respaldo jurídico. Desde el 1999 tenemos esta norma aquí, pero a partir del año 2009, más o menos, con la expedición de la norma del Ministerio de la Tecnología de la Información y Comunicaciones, pues comienza a masificarse el uso del mensaje de datos en diferentes sectores. Eh, no obstante, pues la norma desde el 99 ya tenía o abría la puerta al uso de este tipo de mensajes de datos en las diferentes relaciones contractuales o de cualquier tipo entre particulares o incluso para personas, para ciudadanos con la administración pública. En ese orden de ideas, pues el mensaje de datos como tal tiene toda la validez jurídica de la ley, incluso ha sido aceptado por la jurisprudencia y por las altas cortes en diferentes escenarios judiciales, no solo como medio de prueba, sino como instrumento válido para la conformación de contratos y documentos. Uno de los principios claves que establece la ley 527 del 99 es el principio de la equivalencia funcional. Básicamente lo que establece es que se exija el requisito, el cumplimiento de un requisito
que constituya o requiera, valga la redundancia, que la información conste por escrito, dicho requerimiento quedará satisfecho con un mensaje de datos. Obviamente este principio de la equivalencia funcional se encuentra condicionado con los aspectos importantes como es la disponibilidad del mensaje y la integridad del mensaje a ver a continuación. Sin embargo, la equivalencia funcional pues es el atributo más importante del mensaje de datos y consiste básicamente en que es igual, tiene la misma funcionalidad un mensaje de datos que un documento escrito. Así, si vamos a reparar en los diferentes documentos que se utilizan en el sector de construcción, hablemos puntualmente de uno de los más importantes que es para efectos de la compra y venta, una promesa de compra-venta, por ejemplo, de un inmueble o formularios que los clientes de una constructora deban suscribir para efectos de la adquisición de inmuebles o incluso, bueno, para el tema crediticio, el tema de pagarés. En general, cualquier tipo documental, cualquier documento que la ley exija que conste por escrito, pues se puede realizar por medios electrónicos. Tienen que cumplir, como les decía, dos requisitos fundamentales y es que se tenga disponible para su posterior consulta y que la información que esté en ese documento sea íntegra. Precisamente la ley 527 establece el concepto de documento original y precisamente lo describe en los términos que ustedes están viendo ahí en la presentación. Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original, dicho requisito se cumple primero si se tiene una garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información y B, que dicha información sea disponible para su posterior consulta. ¿Qué es la integridad de un mensaje de datos? La integridad del mensaje de datos básicamente consiste en que la información se mantenga completa e inalterada desde el momento en que se suscribe el mensaje de datos hasta su disposición final o hasta que cumpla la finalidad para la cual fue estructurado el documento. Si estamos hablando de un contrato, si estamos hablando de un formulario, pues lo que busca el atributo de integridad es que la información que se incorporó a dicho mensaje de datos o a dicho documento no sea alterada ni modificada hasta su disposición final. Si estamos hablando, por ejemplo, de un contrato de compraventa, una promesa de compraventa, pues la información de ese contrato tendrá que estar totalmente inalterada y tendremos que demostrar desde el punto de vista técnico que ese documento electrónico no fue alterado y que la información en otras partes y correspondiente en. Bueno, ya mejor. Perfecto. Que el atributo de la información consiste básicamente en que la información del mensaje de datos específico, bien sea un formulario de solicitud de crédito, bien sea un pagaré, bien sea un contrato, una promesa de compraventa, tiene que estar íntegra e inalterada. Y con los mecanismos técnicos necesarios, pues debemos garantizar que dicha información en efecto se encuentre inalterada. En ese orden de ideas quiero decir que, por ejemplo, la promesa de compraventa debemos garantizar que la información de esa promesa, lo que es todo el tema del precio, la fecha y hora en la cual las partes formalizarán la escritura o la compraventa en la notaría y todos los aspectos relativos a esa promesa de compraventa tienen que estar íntegros e inalterados. Pero además, desde el punto de vista técnico, tenemos que contar con mecanismos que permitan evidenciar dicha integridad. Ahorita vamos a ver algunos más adelante en la parte de firmado, donde podemos ver cómo claramente se puede garantizar la integridad de un documento electrónico sin mayor complicación. Bueno, entonces, para concluir este punto, la integridad, y repito por si hay alguna interferencia, consiste en que la información esté inalterada desde el momento en que se estructura el documento electrónico, bien sea, como les decía, un contrato, un formulario, un pagaré, hasta su disposición final. La única excepción
que existe a la integridad del mensaje, es decir, que la información pueda ser alterada, es la que se contempla para los títulos valores, porque los títulos valores en su proceso de circulación se les puede agregar información correspondiente a endosos, por ejemplo, y pues en general al proceso de circulación del mensaje de datos. Entonces, el atributo de integridad. Este ejemplo que ustedes ven aquí, pues es un documento que no está, digamos, no es íntegro. Hay información que eh, se puede revisar, digamos, en su contexto desde el punto de vista técnico, como un pantallazo, por ejemplo, de un correo electrónico, pero hay mecanismos técnicos que nos permiten evidenciar y rectificar si este documento fue alterado o no, e incluso nos permite hacer la revisión de la fecha del proceso de comunicación del mensaje. Cuando ustedes miran, por ejemplo, un correo electrónico como el correo de Gmail, el correo electrónico en sí es como ustedes lo están viendo acá, un pantallazo de un correo electrónico, pero hay otros aspectos técnicos que se pueden mirar más a profundidad, como por ejemplo el lenguaje HTML del correo, que es básicamente el proceso de comunicación. Cuando nosotros decimos que tenemos un documento electrónico o un mensaje o un correo electrónico enviado en una hora, por ejemplo, a las 3 de la tarde del 8 de febrero de 2021, pues es lo que nos muestra la pantalla del correo electrónico. Pero para verificar esa información hay otros aspectos de fondo, como por ejemplo, como les decía, la lectura HTML del correo electrónico, como ustedes pueden ver aquí en pantalla, que nos da los datos exactos de envío, recepción, IPs de salida, IPs de destino de la información, que nos permiten certificar o identificar de una manera técnica más oportuna lo que es la integridad del documento electrónico. Ahorita vamos a reparar en algunos aspectos técnicos. Yo en esta parte introductoria quiero ir un poquito más rápido por efectos del tiempo, pero igual en la parte de preguntas vamos a aclarar las dudas que ustedes tengan más adelante. Entonces, la integridad, como les decía, que el documento se mantenga íntegro y se mantenga inalterado. La disponibilidad básicamente consiste en que la información se encuentre disponible para su, valga la redundancia, para su posterior consulta. Se debe conservar la información de alguna manera técnica, porque estamos hablando de documentos electrónicos, que nos permita determinar el origen de la información, el destino del mensaje, la fecha y hora en que fue enviado o recibido el mismo y la fecha y hora, de ser posible, en que fue producido el documento. Acá me devuelvo a la diapositiva anterior. Este es un correo electrónico. Si yo voy, por ejemplo, a un escenario judicial a demandar el incumplimiento de una promesa de compraventa, pues una de las pruebas que yo tendré que anexar es la promesa de compraventa, ¿sí? O si se trata de una oferta comercial enviada por una persona habilitada para ello, un ejecutivo comercial de la fuerza de ventas de la compañía, y resulta que la oferta está en un correo electrónico, pues yo tendré que, obviamente, aportar el correo electrónico, pero hay momentos donde es necesario aportar una información adicional o disponer de cierta información técnica adicional, como les decía, los datos técnicos de la IP de salida del mensaje, la fecha y hora de salida, la fecha y hora de recepción del mensaje y la IP a través de la cual o en la cual se recibió el mensaje de datos. Son aspectos importantes que la ley demanda que se deben tener presentes para efectos de la validez de un documento electrónico. La disponibilidad entonces consiste en ejercer la conservación necesaria para garantizar que el mensaje de datos pues está íntegro, garantizar o tener certeza sobre la fecha o el momento en que se originó el mensaje, el proceso de comunicación del mismo y la disposición final o la recepción por parte del receptor del mensaje. Para esto, pues, ahorita como lo veremos en nuestro demo, la herramienta Hub Documental permite generar todo un flujo del proceso de firmado de documentos, además de la compañía de los mecanismos de firmado electrónico y digital necesarios para darle total validez al documento electrónico y digamos que cumplir con los atributos tanto de integridad como de disponibilidad del mensaje. La admisibilidad probatoria de un mensaje de datos o un documento electrónico es plena. No tiene ninguna diferencia con un documento en físico. Así las cosas, si usted adjunta mañana un audio de WhatsApp
o un chat de WhatsApp, obviamente con el debido respeto por la intimidad y la ley de habeas data, pues seguramente un juez o un escenario judicial será totalmente admisible el documento como prueba con algunos requisitos que les mencionaré más adelante. Básicamente, el juez o un escenario judicial o administrativo, porque también puede ser ante una entidad pública que requiera de validar el documento electrónico, pues va a reparar en algunos aspectos importantes. Lo primero es la confiabilidad en la forma en que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Si yo presento, por ejemplo, si yo tengo un mensaje de WhatsApp, un chat de WhatsApp, y al momento de aportarlo a la entidad pública, al juez o a la notaría, o bueno, para cumplir cualquier tipo de requisito, yo lo que hago es tomar un pantallazo y enviar ese pantallazo para revisión, pues seguramente ese requisito de la confiabilidad de la forma en la que se haya generado, archivado, comunicado el mensaje no se va a cumplir, digamos, de una manera adecuada. La forma correcta de presentar ese tipo de mensajes es descargarlo, bien sea en un archivo plano o descargar el correo o adjuntar el PDF. Si es un contrato, por ejemplo, un contrato laboral, un formulario firmado digitalmente o electrónicamente, pues yo no puedo imprimir ese PDF y lo puedo adjuntar al juez. No me va a funcionar. Seguramente va a tener que descargarlo y adjuntarlo en su formato original, en medio electrónico, para cumplir con ese requisito de confiabilidad. Otro, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información. Hay mecanismos como por ejemplo el valor hash, que es una operación matemática que ya voy a explicar más adelante, que permite certificar la integridad del mensaje de datos sin necesidad de ser un ingeniero ni tener conocimientos específicos, digamos que el mismo documento aloja un resultado, una operación matemática que garantiza la identidad la integridad de la información. Y por último, para la admisibilidad probatoria, hay que tener en cuenta también la forma en la que se identifica al iniciador del mensaje. Entonces, ¿cómo podemos verificar que el documento electrónico efectivamente fue creado o fue remitido por la persona competente para ello? Un ejemplo claro allí es la oferta. Ustedes saben que la oferta mercantil, o bueno, les comento que la oferta mercantil en los términos del Código de Comercio es vinculante en los términos de la oferta. Si yo en mi oferta incluyo que voy a vender, no sé, 1.000 zapatos, cada par de zapatos a 100.000 pesos, ese valor, esos valores que estoy poniendo en la oferta son vinculantes frente a la aceptación por parte del cliente. Esto aplica mucho, por ejemplo, para el tema de correos electrónicos masivos o correos electrónicos que tengan adjuntos ofertas comerciales, porque eso obliga a la compañía de la cual está saliendo la oferta, ojo, siempre y cuando sea realizado por el funcionario competente. O sea, una oferta emitida por el correo de talento humano, pues seguramente no va a tener la validez que va a tener una oferta remitida por la fuerza comercial de la compañía. Entonces, allí cobra mucho valor este último factor, la forma en que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. Entonces, vamos a ir mirando y desenmarañando como todos estos requisitos a lo largo de la presentación para que podamos ver cómo nosotros recogemos todo ese tipo de requerimientos legales en nuestra hub documental y digamos en los diferentes productos en los servicios que presta esta plataforma. Entonces ya hablamos del documento electrónico. Ya sabemos que la ley 527 le da la equivalencia funcional al mensaje de datos, dice que tiene la misma funcionalidad que un documento en físico. Para que se cumpla con esa equivalencia funcional tiene que ser íntegra la información y poder garantizarse técnicamente la integridad de esa información y además tiene que encontrarse disponible para su posterior consulta. Obviamente la norma no podía dar validez a un documento electrónico sin reparar sobre, en primer lugar, la validez de la firma de los mismos, porque hay muchos requisitos legales que no exige solamente de tener la información en escrito, sino además que se encuentre firmado y suscrito por las partes. Por ejemplo, el pagaré. Uno de los requisitos establecidos en el Código de Comercio para el pagaré es la firma de quien lo crea, ¿sí? Y, bueno, la incorporación de la fecha y la fecha donde se tiene que cancelar la obligación, el monto de la obligación, entre otros aspectos. Una carta de instrucción, por ejemplo, una carta de instrucción debe contener para la firma de pagarés en blanco la firma del deudor.
Asimismo, el contrato, la promesa de compraventa de un inmueble debe tener la firma de las partes. Los formularios de solicitud de crédito, formularios de vinculación del cliente o las autorizaciones para el tratamiento de protección de datos que se realizan en las diferentes compañías, pues deben tener la firma del titular de la información o del cliente que se va a vincular a la organización o que va a celebrar un negocio jurídico con la organización para la compra de un inmueble, bien sea un inmueble sobre planos o vincularse a un proyecto de construcción, etcétera. Entonces, la norma también reguló el tema de las firmas. Ya tenemos regulado el tema de documentos electrónicos, pues vamos a regular el tema de los firmados de estos documentos electrónicos para cumplir con todos esos requisitos legales. En primer lugar, la ley establece en el artículo 7º de la ley 527 la equivalencia funcional de la firma. Entonces, acá la ley, pues digamos, no tiene una diferenciación entre firma digital o firma electrónica. Digamos que la ley dice equivalencia funcional de una firma respecto a un mensaje de datos. Entonces, lo que dice la norma, me permito leer, dice, cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma respecto a un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si, primero, se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación. Y segundo, que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue comunicado o generado. ¿Qué quiere decir esto? Así como al mensaje de datos se le otorga una equivalencia funcional respecto a un documento en físico, también a la firma, bien sea digital o electrónica, se le otorga una equivalencia funcional en comparación con una firma autógrafa, por ejemplo. Entonces tiene la misma validez la firma electrónica o digital. Aquí hay que tener en cuenta algunos aspectos o un aspecto importante respecto del documento electrónico. El documento o un documento en general, bien sea en físico o electrónico, pues debe cumplir con un requisito muy importante que es la autenticidad. Un documento se entiende auténtico si el documento es privado, por ejemplo, generado por una constructora. Vuelvo a los tipos documentales pluricitados en esta conferencia, lo que es una promesa de compra-venta, un formulario de vinculación del cliente, solicitud de crédito, un pagaré, una carta de instrucción, etc. Ese documento se entiende auténtico cuando se tiene la certeza de quién creó el documento. Esa certeza, ¿cómo se le da? A través de la firma. Es decir, se tiene certeza de la identidad de la persona que creó ese documento o que se obliga a través de ese documento. Entonces, se entenderá auténtico carta de renuncia, por ejemplo, de un empleado, cuando está firmada por este, ¿verdad? Cuando es un documento privado, entonces la autenticidad es cuando se tiene la certeza de quién lo creó o quién se obliga a través de ese documento. Cuando se trata de un documento público, es decir, emitido por una entidad del Estado, una entidad pública, estoy tratando de expresarme lo menos jurídico posible para que sea más dinámica la charla y más comprensible. El documento es auténtico cuando se ha firmado por el funcionario competente. Entonces, por ejemplo, si es un acto administrativo por el cual se reconoce una pensión, por ejemplo, entonces pues tendrá que ir firmado por la persona competente del área de reconocimiento de Colpensiones, por ejemplo. Si es ¿cómo se llama? Alguna autorización o una licencia ambiental, por ejemplo, para una construcción, ¿sí? Pues tendrá que ir firmado por el funcionario competente de la Corporación Autónoma Regional de la región en la cual se vaya a realizar la construcción, ¿sí? O si es un documento, por ejemplo, la notaría, la protocolización de una escritura, pues tendrá que ir firmado por el notario correspondiente. Ese es el requisito de autenticidad respecto de los documentos públicos o privados, no importa si es electrónico o documento físico. Entonces, la firma o en el documento electrónico, vamos a tener que mirar la integridad del documento, vamos a tener que mirar la disponibilidad del documento y allí ya tendremos la equivalencia funcional del documento. Y posteriormente vamos a tener que verificar la autenticidad, es decir, que ese documento haya sido firmado efectivamente por las partes que aparecen allí en el documento o que ese documento haya sido firmado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, dependiendo
qué tipo de documento se trata. En ese orden de ideas, es importante, pues, aquí cobra una vital importancia el requisito de la firma electrónica o la firma digital. Entonces, tenemos la equivalencia funcional de la firma. Vamos a ver por qué la norma o por qué en Colombia manejamos el aspecto diferenciado de firma electrónica o firma digital. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la firma es un género como tal, la firma electrónica. Entonces, es un género total. Digamos, en el mundo se conoce como firma electrónica. Y esa firma electrónica son varias especies de mecanismos de firmado. Entonces está la firma electrónica por voz, está la firma electrónica con huella, está la firma electrónica con autógrafa a través de una tablet y está la firma digital como una especie de firma electrónica. De hecho, en otros países no se conoce como firma digital, sino como firma electrónica avanzada, ¿verdad? Aquí, pues en Colombia sí tenemos la diferencia entre firma electrónica o firma digital como si fueran algo totalmente diferente, pero hay que aclarar que la firma digital es una especie de firma electrónica, ¿listo? Que tiene algunos aspectos que la diferencian y que le dan ciertas ventajas, pero es una especie de firma electrónica. En Colombia hay un decreto, bueno, acá les voy a explicar antes de pasar a la parte reglamentaria, la firma digital. Entonces, como les decía, firmas electrónicas es cualquier método, hay muchos métodos, la firma por voz, la firma por huella, la firma autógrafa a través de una tablet, etc. Y tenemos la firma digital. La firma digital se establece, digamos, como un procedimiento determinado por la ley. La firma digital es un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que utilizando un procedimiento matemático vinculado a una clave que tiene la persona que firma y y el contenido del documento permite o de alguna manera nos permite técnicamente garantizar que ese documento no ha sido alterado y que, digamos, lo vincula el contenido del documento con el firmante. Voy a expresar esto un poquito más claro. Si tenemos, bueno, acá tenía una diapositiva, pero bueno. Si tenemos un documento, por ejemplo, esta diapositiva que están ustedes viendo, que tiene un texto y que tiene unos gráficos, cuando yo la firmo digitalmente, la firma digital le aplica un mecanismo que se conoce como valor hash. ¿Ese mecanismo qué es? Es un procedimiento matemático que se aplica por cada una de las letras y caracteres que tiene el documento. Y como toma cada uno de los caracteres y las letras o los dibujos y todo lo del documento, me genera una operación matemática y me genera un resultado. Ese resultado se conoce como el valor hash, que es un dígito como de 22, sí, es un número como de 22 dígitos. Y si mañana, después de yo firmar el documento digital, el documento electrónico, otra persona le quita un punto, le añade un espacio o cambia cualquier tipo de documento, cualquier tipo de información del documento, como el valor hash se obtiene combinando los caracteres que están dentro del documento, pues ese valor final me va a cambiar y automáticamente la firma va a decir el documento fue alterado. Entonces, básicamente, lo que tiene que hacer, lo que hace el usuario es firmar digitalmente el documento y a ese documento le aparece un valor hash, que es como si fuera una cédula de ciudadanía de ese documento. Si después de la firma digital alguien cambia ese contenido, le añade un cero al precio o le cambia alguna fecha de manera no autorizada o digamos, si fraudulenta, pues ese valor hash va a cambiar y me va a permitir identificar que la integridad del documento fue alterada. Por eso les decía que los requisitos de disponibilidad e integridad se pueden cumplir a partir de los mecanismos de firma digital. No es complejo porque finalmente lo que aparece en el mensaje es un letrero donde dice que la firma digital fue invalidada porque el documento fue alterado. Esta firma digital está regulada en la ley 527 y además es un mecanismo que está expedido por un tercero de confianza conocido como entidades de certificación digital. Estas entidades de certificación digital son como un notario electrónico. Ese notario electrónico se encarga de validar la identidad de la persona, le emite la firma digital e inmediatamente pues la persona queda autenticada y pues con su certificado
de firma digital para suscribir cualquier tipo de documentos. Entonces, ahí tenemos un valor agregado en la firma digital y es que hay un tercero de confianza que emite la certificación que valida la identidad de la persona. Como les decía, es una especie de notario electrónico. Aquí está el ejemplo del valor hash. Si yo tengo la palabra zorro, si le agrego la función hash, que es una operación matemática, me va a dar un valor final, que es un valor combinado en letras y números, que es, como les decía, la cédula ciudadanía del documento. Si después se cambia y se le agrega información, el zorro rojo corre a través del hielo, entonces la función hash me va a arrojar un valor diferente que va a ocasionar en la firma, en el mecanismo de firmado, identificar que el documento fue alterado. Acá no es solo, cabe aclarar, no es solo si se agrega información, sino también si se resta algún tipo de información, si se quita alguna palabra, si se omite algún, digamos en el evento de una promesa de compraventa, si se omite alguna cláusula, si es un pagaré, si se cambia algún tipo de fecha de pago o algún valor, ¿sí? O cualquier formulario, cualquier información que sea modificada, pues me va a alterar el hash. Adicionalmente, la firma digital tiene un atributo conocido como el no repudio. ¿Qué es ese atributo? Ese atributo no es técnico, sino es el impacto jurídico que tiene la firma digital. Cuando se firma digitalmente un documento, se presumirá que la persona que lo firmó tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido del mismo. Eso quiere decir, desde el punto de vista probatorio, cuando estamos hablando de alguna controversia probatoria, un debate probatorio, pues el mensaje, en la persona que, por ejemplo, vamos a poner un caso práctico. Si firmamos un contrato laboral y mañana el empleado que firmó digitalmente el contrato quiere argumentar que no fue él quien firmó o que él nunca firmó ese contrato o que firmó un contrato diferente, pues será el empleado quien tendrá que demostrar no realizó la firma de ese documento electrónico, ¿sí? Porque tiene una presunción, tiene que desvirtuar esa presunción que se indica que él tenía la intención de acreditar ese mensaje y ser vinculado con el mismo. Entonces, para las organizaciones que utilizan firma digital, ese mecanismo constituye una ventaja probatoria, porque en el evento de algún proceso, si se suscribe, por ejemplo, un pagaré y el deudor dice yo nunca lo firmé, pues es el deudor el que tendrá que demostrar que no firmó ese pagaré o que no firmó ese formulario de vinculación o ese formulario de solicitud de crédito. Esa es una ventaja interesante de la firma digital. Bueno, la ley también establece algunos atributos de la firma digital que son propios de cualquier firma, por ejemplo, debe ser única la persona que la usa. En algún momento se presentó un caso donde un gerente de una compañía le entregó la firma, no le prestó, sino le entregó la firma digital a su secretaria para que firmara algunas ofertas y ella se equivocó, ¿verdad? Y envió las ofertas por un valor mucho menor. Pues para la ley, como les decía ahorita, la oferta es vinculante. Una oferta mercantil es vinculante con los términos, se obliga el oferente con los términos de la oferta. Después el gerente intentó alegar, no, es que yo no fui el que firmé, firmó mi secretaria. Hay una presunción. Usted tenía la intención de ser vinculado con el mensaje y además la firma digital, uno de los atributos es única la persona que la usa. Nadie puede alegar su propia culpa en su favor. Entonces, en ese caso, la organización se vio abocada, se vio obligada a cumplir con los términos de la oferta. Además de eso, la firma digital debe cumplir con un atributo y es que sea susceptible de ser verificada. Que todo lo que yo les hablé acá del valor hash, de la fecha de firma de un documento, de la clave o de quién es la persona firmante, pues son atributos que pueden ser verificados y para eso hay un tercero de confianza que verifica esa información y que en el evento de alguna controversia sobre el documento firmado, pues tendrá que remitir la información al cliente, al usuario, relativa al proceso de firmado, ¿sí? Además, esa firma digital se debe encontrar bajo control exclusivo de la persona que la usa y lo que les decía, el valor hash está ligada a la información o mensaje de tal manera que si son cambiados, la firma digital se invalida. Y por último, que esté conforme a las reglamentaciones adoptadas por el gobierno nacional. Hay varias normatividad en la parte de firma
digital, puntualmente la ley 527 que la regula y el decreto 333 de 2014 que regula las actividades de las entidades de certificación digital. Ahora sí vamos a pasar a la firma electrónica, no sin antes recordar de nuevo que la firma electrónica es el género de las firmas sobre documentos electrónicos, que dentro de ese género hay una especie denominada firma digital que tiene algunos aspectos especiales como el no repudio, como el papel de la entidad de certificación obligatorio ahí valga la redundancia, certificar a las personas que poseen una firma digital, entre otros. Y por otro lado, pues tenemos los demás métodos de firma. Vuelvo y digo, firma por voz, por huella, firma en tablets, etcétera. La firma electrónica se encuentra regulada en un decreto, que es el decreto 2364 de 2012. Ese decreto establece la definición de firma electrónica como la ven ustedes ahí. Métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos, claves criptográficas privadas, otra vez el principio de neutralidad tecnológica. No pueden dejar, la firma electrónica será la firma autógrafa en tablets, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque mañana puede aparecer, y como en efecto está pasando ahorita con blockchain, que puede servir para firmar también, o muchas otras tecnologías, donde pues van a ser superiores o podrán ofrecer ventajas mayores a la que está actualmente. Entonces, hasta que cambiemos la ley para aceptar las demás, vamos a generar retrasos y choques continuamente en la evolución tecnológica. Entonces, por eso la norma dice métodos tales como, y enumera una serie de métodos o de herramientas, códigos, contraseñas, datos biométricos. Pero acá viene lo primero, digamos, lo que hay que tener en cuenta, que permite identificar a una persona en relación con un mensaje de datos. Entonces, tiene una función de autenticación, ¿sí? Y segundo, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado. Entonces, unos requisitos de confiabilidad y que sea apropiada respecto de los fines para los que se utiliza la firma, ¿sí? Asimismo, la ley contempla que las partes puedan realizar acuerdos dentro del contrato. Por ejemplo, hay organizaciones que dentro de su contrato dicen, y el método de firma electrónica será el siguiente, no sé, la autenticación por voz, o la firma, o hasta el correo electrónico, eventualmente de las partes podría ser una firma electrónica, podría constituirse. ¿Por qué? Porque identifica a la persona. Ah, sí, ese es el correo de Pepito Pérez desde el que hemos estado haciendo la negociación, con quien se han suscrito los documentos. Además, tiene una instancia de seguridad, que es la clave de acceso al correo electrónico, ¿sí? Entonces, la firma electrónica puede variar dependiendo incluso del acuerdo que hagan las partes. Como les decía, la equivalencia funcional de la firma aplica para firmas electrónicas, firma digital, y pues básicamente lo que establece la norma es que cuando se exija la firma de una persona, ese requisito quedará cumplido con un mensaje de datos si se utiliza una firma electrónica. Esto está en el decreto 2364 de 2012. Entonces, es importante, acá resalto de nuevo el acuerdo aplicable que las partes puedan hacer. La firma electrónica para este contrato, para esta promesa de compraventa será la firma electrónica o la herramienta Hub documental, por poner un ejemplo. O será la firma electrónica por voz o el correo electrónico de las partes. Lo importante es que el mecanismo que se utilice sea confiable y apropiado en proporción a la finalidad para la cual se va a utilizar. Si es un contrato, una firma de un contrato de compraventa de un terreno, por ejemplo, que puede ascender a los 10.000, 20.000 millones de pesos, pues seguramente requerirá de un requisito, un mecanismo de firma electrónica un poco más estricto, de que si se trata de la formalización de un formulario o de un acuerdo de colaboración sencillo, un acuerdo de confidencialidad para un estudio previo de un negocio. Entonces hay que revisar un poco la finalidad para la cual se va a utilizar el mecanismo con la finalidad de evitar en este tema. Entonces, evitar problemas en esta parte. Entonces, la firma electrónica confiable, o qué es ese requisito de confiabilidad que les decía ahorita de una firma electrónica. Los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante en el contexto que son utilizados. Entonces, como les decía, puede ser un correo electrónico o puede ser una firma. Hay firmas electrónicas, por ejemplo, en las cuales después de obtener
de firmar el documento, a la persona a su teléfono celular le llega una llamada para verificar un código OTP. Puede ser firma electrónica. ¿Por qué? Porque permite verificar que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante. Entonces, su teléfono celular, su correo electrónico, entre otros, o la voz, el iris, la huella, etcétera. Y segundo, es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje. Entonces, la firma electrónica, como es cualquier método, nosotros lo que tenemos que verificar es que esos métodos también sean o permitan identificar que el documento fue alterado. Algo así como el valor hash que vimos en la firma digital, también algún mecanismo análogo que se puede incorporar a la firma electrónica. Cabe aclarar que las firmas electrónicas o muchas firmas electrónicas, incluida la que manejamos nosotros en Hub Documental, también poseen incorporado la función hash, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta para efectos de la, del firmado electrónico de documentos. Establece ese decreto también que pues la firma electrónica debe contar con un concepto emitido por un perito órgano independiente en la medida, o ese concepto debe avalar la seguridad de la firma electrónica y pues que periódicamente debe estar realizando mejoras y auditorías sobre el mecanismo de firma electrónica. Hay que aclarar que la firma electrónica no tiene el atributo de no repudio, que sí tiene la firma digital, que es como esa ventaja probatoria. Lo que no quiere decir que la firma electrónica no se pueda aprobar en un proceso. Sencillamente, si usted necesita llegar a un pagaré firmado electrónicamente, pues tiene que llegar y más, porque como no está la presunción, entonces tiene que llegar las evidencias de que ese documento fue firmado electrónicamente por X persona en una fecha y hora determinadas. Es importante tenerlo presente. Entonces, para tener presente eso, digamos, a modo de conceptos de lo que es el documento electrónico, de lo que es la firma digital, perdón, la firma electrónica y después de firma digital y los demás tipos de firmas electrónicas. Ahora, ¿cómo ha sido aceptado esto en la legislación o a través de, digamos, en la práctica, más que en la legislación, en la práctica legal? ¿Sí? Porque finalmente hoy día no podemos desconocer que las firmas electrónicas y digitales y los documentos electrónicos son una realidad. Se pueden utilizar en cualquier método, en cualquier medio, en cualquier sector. El Ministerio del Trabajo en el año 2018 emitió la circular 003 donde en diciembre, creo que fue el 18 de diciembre casualmente de 2018, emitió una circular donde dice que se permite la constitución o la creación, elaboración y firma del contrato laboral a través de documento electrónico firmado digital o electrónicamente. Entonces, contratos laborales, vía libre, ¿sí? Los diferentes contratos de hay varios contratos de arrendamiento, contratos de compraventa de vehículos que ya hoy en día se están firmando electrónicamente. Con ventas de inmuebles se pueden firmar electrónicamente. Entonces, la pregunta que se hacen las organizaciones es, bueno, y esto sí me lo reciben en un proceso judicial, ¿será que sí es aceptable? Les decía que en la práctica ya se está, ya se observa, digamos, la suscripción de diferentes contratos a través de medios electrónicos, contratos de compra-venta de vehículos, contratos de arrendamiento, contratos de inmuebles, compraventas de inmuebles, incluso la constitución de pagarés no es materializado, sino pagaré electrónico de principio a fin, donde se suscribe el pagaré a través de su computador, uno puede quizá adquirir una. Bueno, igual voy a avanzar mientras tanto. Estábamos hablando de el uso reiterado de los medios electrónicos en los diferentes aspectos del desarrollo del modelo de negocio en diferentes sectores. Entonces vemos hoy cómo se constituyen contratos de compraventa a través de medio electrónico y se firman de manera electrónica o con firma digital. Ya tenemos casos abundantes de generación de pagarés electrónicos
que son diferente al pagaré desmaterializado, sino son pagares electrónicos con los cuales desde principio a fin se genera el documento electrónico y se firma por parte de los deudores, procesos ejecutivos con pagarés electrónicos donde el juez acepta el pagaré y ordena pagar la obligación. Incluso tenemos suscripción de contratos de arrendamiento, contratos de todo tipo de contratos y formularios a través de medios electrónicos. Incluso, no sé si alcanzaron a escuchar eso que les comenté de los contratos laborales relacionado con la circular del año 2018, de diciembre de 2018, en la cual el Ministerio de Trabajo autoriza el uso de documento electrónico, firma digital y electrónica para la creación y constitución de contratos laborales. Entonces, ahí ya vemos un uso total de la tecnología en diferentes sectores y es tema de apropiarse ya de ello en el desarrollo de nuestro modelo de negocio. Sin embargo, la pregunta que surge ahí es, bueno, ¿y eso sí es legal? ¿Eso sí lo acepta la legislación o lo aceptan los escenarios judiciales? Y es aquí donde tenemos que avanzar. No sé si María Camila puedes ir a la diapositiva número 22, donde empezamos a ver algunos fallos de las cortes aceptando el tema. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, en esta sentencia C662 de 2000, donde la Corte establece claramente que el documento electrónico está cobijado por la presunción de autenticidad cuando se firma digitalmente. Entonces, esto con base en lo que les hablaba del no repudio, ¿sí? Básicamente, en el no repudio es esa presunción y esa ventaja probatoria que tiene la firma digital frente a la firma electrónica. Si miramos a continuación, podremos ver el Código General del Proceso, donde, que es el código, el compilado normativo que regula todas las etapas de procesos judiciales. Y ese Código General del Proceso, artículo 243, establece como documentos válidos lo que es los escritos impresos, planos, dibujos, cuadros y el mensaje de datos como un documento totalmente válido y aceptable como prueba en un proceso o a través del cual se pueden surtir diferentes etapas procesales. Hoy en día se pueden presentar demandas a través de medios electrónicos, constituir poderes a través de medios electrónicos y demás. Si quieres, continuamos frente a una disposición de la Corte Suprema de Justicia, donde habla de la eficacia probatoria del documento electrónico. Como yo les mencionaba, el documento electrónico, la eficacia probatoria del documento electrónico depende en gran medida de la autenticidad, porque yo puedo tener un documento electrónico íntegro, o sea, yo puedo verificar que la información no ha sido alterada, puedo tenerlo disponible para exponerlo ante un juez o ante una entidad administrativa, pero si el documento no es auténtico, es decir, si no está firmado por la persona que está vinculado al documento, pues seguramente no va a tener ninguna validez, ¿sí? Entonces, es importante, como ahí lo dice ese fallo, que para efectos de la autenticidad cobra relevancia la firma electrónica o la firma digital, ¿sí? Como aspecto propio de la autenticidad del mensaje de datos. A continuación vemos como el Código General del Proceso en el artículo 247 nos dice que serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido adoptados, aportados en el mismo formato en el cual fueron generados. Esto es muy importante y lo menciono porque, digamos, en consecuencia o en consonancia con lo que hablábamos de tomar una conversación, un correo electrónico, por ejemplo, imprimirlo y llevarlo y aportarlo como una simple impresión. Pues seguramente lo van a recibir y lo van a valorar, pero como una simple impresión. Y va a perder toda la valoración o toda la capacidad demostrativa que tendría si yo lo aporto como un mensaje de datos. ¿Por qué? Porque en un mensaje de datos, si yo aporto el correo electrónico, se va a poder verificar, como les mostré en una diapositiva anterior, el HTML del correo. Allí va a ser datos como la fecha de envío, la fecha de recepción, los correos electrónicos de los cuales fue enviado o fue recibido el mensaje. Mientras que si yo lo envío solamente como una impresión, un pantallazo impreso, pues no voy a poder, el juez no va a poder verificar, o la entidad administrativa o el notario, bueno, quien sea, no va a poder verificar
las características especiales de envío, recepción y conformación de ese mensaje de datos. En ese orden de ideas, pues resulta muy relevante aportarlo en el mismo formato y vemos como a continuación también, por ejemplo, la Corte Constitucional también lo dijo y me permito leerlo, la información pasa a estar contenida en un documento electrónico que asegura la integridad, autenticidad e inalterabilidad de la información a un soporte de papel sin esa capacidad técnica, por lo cual el elemento material probatorio resulta modificado y se convierte en una mera reproducción de su original. Entonces, básicamente solo se va a valorar el mensaje como una impresión, una simple impresión, pero si yo lo adjunto como es, por ejemplo, si es un contrato laboral firmado en PDF y se requiere adjuntar el documento electrónico firmado, pues allí yo lo voy a enviar como una fotocopia, sino que lo adjunto en PDF y ya abriendo en la audiencia o ante la autoridad administrativa el PDF, pues ahí, digamos, con un clic voy a poder verificar a qué fecha y en qué hora se firmó, por parte de quién fue firmado el documento y otros aspectos importantes para darle como peso probatorio a ese documento electrónico. Por último, me permito citar el artículo 14 de la ley 527 del 99, que es una norma clave para este tipo de tecnologías, y es el que establece que en la formación de cualquier contrato, ¿sí? La oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos. Entonces dice, no se negará validez o fuerza obligatoria, o sea, fuerza vinculante a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos, que es muy importante tener en cuenta eso porque tanto para efectos de la oferta de su aceptación como para efectos de la compraventa de un inmueble, de un vehículo, el arrendamiento de un inmueble y diferentes formatos, autorizaciones para tratamiento de datos, pues el documento electrónico tiene toda la validez y aporta toda la fuerza vinculante del caso, dando seguridad jurídica a sus organizaciones, pues para implementar este tipo de tecnologías en el desarrollo de sus modelos de negocio. Eh, digamos que con esto cierro la parte legal para efectos de darles como el piso jurídico de todo esto y básicamente darles esa tranquilidad de que la información va a estar o que su modelo de negocio va a estar seguro desde el punto de vista legal y va a ser ejecutable, se va a poder hacer valer en el evento de cualquier controversia, en el hecho, sin importar el hecho de que se haya usado el mensaje de datos, por cuanto la equivalencia funcional y todas las condiciones de usabilidad de esos mensajes está totalmente aceptada por la legislación. En ese orden de ideas me permito pues dar paso a la persona que nos va a colaborar con la presentación, la demostración del demo. Creo que el tema de preguntas lo resolveremos al final de esa demostración y pues les agradezco mucho por escuchar. El atributo no repudio es solo de la firma digital, o sea, está dado por ley porque las presunciones, es una presunción, las presunciones solo pueden estar establecidas en la norma, ¿sí? Entonces, es solo aplicable para la firma digital. La firma electrónica no tiene esa presunción del no repudio, pero los mecanismos de firma electrónica pues se pueden allegar en el evento de cualquier tipo de controversia para verificar o para probar la autenticidad de la persona. Entonces, si por ejemplo en un escenario judicial se trata de una firma electrónica, por ejemplo, respaldada por la confirmación de un código OTP por voz, pues seguramente se adjuntará el documento electrónico y se adjuntará la evidencia del audio de la llamada, un ejemplo. Pues es que depende mucho del mecanismo, pero en ese caso concreto se adjuntará la evidencia del audio donde aparece la persona, la voz de la persona confirmando el código y ahí pues se podrá probar que sí es quien dice ser o si es la parte quien efectivamente firmó
ese contrato. Para efectos nuestros, pues nuestro proceso de firmado electrónico también tiene unas evidencias para verificar todo el proceso, pero pues también tenemos vinculada la posibilidad de tener firma digital en nuestra herramienta. Creo que hay otra pregunta también ahí. A ver, no, de pronto, como para tener presente, no se trata de que alguna norma exija el no repudio. El no repudio es simplemente un atributo que se le adiciona a la firma digital, pero que puede ser, o sea, cualquier requisito legal, la compraventa de un inmueble, el arrendamiento, el contrato laboral, la suscripción de un pagaré, cualquier documento, cualquier trámite documental, se puede hacer con la firma digital o la firma electrónica. O sea, no hay ninguna norma que le exija a usted que el contrato vaya con un no repudio. No, simplemente que si usted lo hace con firma digital, pues va a tener esa presunción adicional del no repudio. Pero si lo hace con la firma electrónica, pues va a tener usted que aportar el documento más la evidencia o incluso los procesos de firmado electrónico ya dentro del documento traen la misma evidencia. Entonces usted aporta ese mismo documento y le dice al juez o al notario o al que sea, mire usted, aquí va a poder ver en este PDF como en el archivo adjunto aparece el audio de la llamada o cómo aparece el código OTP que confirmó la persona o aparece un correo electrónico de la persona donde dice, sí, estoy de acuerdo con el mensaje, ¿sí? Pero se trata de eso. La estaba leyendo para tratar de entender un poco la pregunta, pero la respuesta es que los dos mecanismos están totalmente vigentes y los dos mecanismos pueden ser usados dependiendo, incluso por el principio de neutralidad tecnológica que les hablaba ahorita. La norma no puede descartar ni requerir el uso específico de un mecanismo. Tiene que dejar la puerta abierta para el uso de los que están ahorita o los que puedan venir posteriormente. Entonces, tanto el uso de firmas electrónicas como digitales es totalmente válido para el tema de firmados. Si nosotros miramos en las leyes del Código General del Proceso, para todo el tema de procesos judiciales, establece que las firmas podrán ser electrónicas o digitales, dependiendo de lo que en ese momento la tecnología puede aportar. Entonces, no podríamos afirmar que se va a deshabilitar o a prohibir o quizá sacar de uso cualquier tipo de mecanismo. Por lo tanto, los dos mecanismos de firmado siguen vigentes en este momento. Sí, sí, sí. Qué pena, Mauricio. Es que más que todo la pregunta iba orientada a la firma tradicional en manuscrita, que hoy en día, pues para que sea válida en un proceso contractual o jurídico, requiere ser autenticada en notaría, ¿cierto? Por el notario, pues valga la redundancia. La utilización de la firma electrónica, ya estos trámites, digamos que irán desapareciendo a través de su uso. Pues ya no sería necesario que el notario le autentique la firma electrónica porque ya está por el ente certificador, es así, ¿cierto? Pues es que la firma electrónica no obliga o no requiere la presencia obligatoria de la entidad de certificación digital. La firma electrónica puede ser comercializada por la entidad de certificación digital, pero también por alguna firma de tecnología que tenga un mecanismo que sea confiable o apropiado para servir o para fungir como firma electrónica, ¿sí? La presencia de la entidad de certificación es obligatoria en la parte de firma digital, ¿sí? Es obligatoria. Sin embargo, hoy en día pues hay muchos mecanismos de firmado electrónico
que comercializan diferentes empresas de tecnología que no son necesariamente ni tienen que serlo entidades de certificación digital. Por lo que el decreto, precisamente eso es por lo que el decreto 2364 establece que firma electrónica es cualquier mecanismo tanto confiable como apropiado para la finalidad para la que se quiera utilizar. Y por otro lado, pues el tema de firmado en físico, firmado manuscrito, pues yo sí pienso que está llamado a desaparecer. Sin embargo, las entidades pues también deben mantener sí, deben mantener ese proceso en la medida en que se requiera mientras avanza el proceso de cobertura, porque hay muchas personas que quizás no se van a familiarizar nunca o no van a poder tener como ese chip de cambio en estos casos, entonces igual tendrá que prevalecer o mantener disponible ese proceso de firma manuscrita para quienes lo requieran, pero sí estará llamado a cada vez ser menos frecuente.